Si no compra en uno de estos dos proyectos, estás tomando una mala decisión. Vamos arriba. Miren, en primer lugar, hoy quiero enseñarles dos proyectos. Dos proyectos totalmente distintos, pero que están en la misma zona y que creo que si usted está buscando para inversión o también pudiese ser para vivir, dependiendo de cuál sea el proyecto que le voy a estar mostrando, usted debería de comprar en estos dos proyectos sí o sí. Si usted quiere una cartera de propiedades, si quiere crear un patrimonio, sí o sí tiene que tener una unidad en uno de estos dos proyectos. Entonces, quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir, que le voy a estar explicando todo con lujo y detalle, no solo del proyecto, sino también de la zona. Vamos arriba. Señor, entonces ya le dije que estamos en City Place, vamos al proyecto, que ahí le voy a estar explicando todo. Por favor, quédese hasta el final porque lo vamos a dividir en diferentes secciones. Vamos a explicar el proyecto, cómo es el plan de pago, qué está sucediendo aquí, para que usted tenga un contexto general de por qué usted debería de sí o sí, es una obligación, si usted está invirtiendo en Punta Cana, tener una unidad en uno de estos dos proyectos, o si usted quiere, tener los dos, porque dos conceptos diferentes en la misma zona. Entonces usted tiene algo para ofrecer, dependiendo de que ande buscando tu cliente para rentar. Señores, quédese hasta el final que yo sé lo que le estoy diciendo. Ok, señores, vamos arriba. Miren, lo que más me gusta de este video, por lo menos de este primer proyecto que vamos a mostrar, es que ya tenemos edificio arriba, así que esto no es un fantasma, esto no es promesas al aire, ya que hay gente trabajando, ya usted puede venir y ver. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver el apartamento modelo. Quiero que se fije por favor en todas las terminaciones. Hay terminaciones como puertas y creo que madera, que la misma constructora es que la produce. Recuerde que como construye para temas de hoteles, le es mucho más fácil a ellos. Entonces vengan, esto es un proyecto con diferentes etapas y vengan para que ustedes vean todo. Vamos aquí. ¡Ay! ¿Cómo está todo? Te veo fabulosa. Te veo porque ¿Me ves? yo no te estaba viendo. ¿Cómo está todo? Agüita, café, mi amor, ¿qué te regalo? ¿Qué te ofrezco? Lo que están, ¿qué ustedes quieren? ¿Agua o café? Pónganlo aquí en la caja de comentarios. Morisoñando. También. Morisoñando. Batida de zapote. Pero bien, ¿con agua, David? ¿Está bien, Con agua. ¿Tú quieres agua o café? Señores, cuando llegamos a familia, señores. City Place es así. Entonces, vengan para explicarle un poquitico. Entonces, si ustedes vieron, cuando nosotros entramos, justamente nos paramos aquí. Y entonces estábamos mirando justamente ese edificio. Entonces la idea es vamos a entregar 2 edificios ahora. Entre este año y el año que viene vamos a estar entregando un total de 6 edificios. Entonces todo esto es el bulevar completo. Entonces en todo el proyecto vamos a tener fuente interactiva, muchas gracias. Vamos a tener parque para mascotas, vamos a tener espacio para ciclovía. Venga Jorge, que Jorge también, señores, Jorge. Sí, si ustedes vienen, miren, ustedes le dicen, Jorge, vine de parte de Javier y ya lo tratan, ya usted sabe cómo es. Y todos son VIP, ya tú sabes. VIP, todos ¿verdad? Los que vengan a través de ti son VIP. Una preguntita, solamente ya que te tengo aquí. Me explicabas sobre el tema de las fechas del otro día de los edificios, para que tú me expliques aquí mismo, la gente viéndolo. Tentativamente, ok, exacto. Primer año, edificio 1 y 2, o sea, ahora, este año. Este año, 2026. Edificio 1 y 2. Ajá. 3 y 4, 27. 5 y 6, 28 y 29. Ya estaremos entregando edificio 10 en el 2020. Perfecto. Entonces ya ustedes saben que tenemos diferentes fechas con diferentes tiempos para completar ese plan de pago que al final yo les voy a estar explicando. Entonces este es el proyecto, una de las cosas que me gusta. Gracias, mi hermanazo. Siempre. Te quiero. Un placer, bienvenido, esta es tu casa. Gracias, hermano. Entonces una de las cosas que siempre le explico es que este proyecto tiene el tema comercial, pero también el tema de áreas verdes, que sufrimos mucho aquí en Punta Cana, de que mayormente todo se construye y casi no hay espacios verdes. Entonces las personas que vienen de Estados Unidos están acostumbrados a que en cualquier proyecto que tú vas, una de las cosas que hay mucho es el tema de áreas verdes, pensando en el tema de la familia, de los niños. Entonces por eso le decía que si quieres vivir, lo puedes hacer perfectamente y tienes todas las facilidades, porque en el primer nivel vamos a tener, por ejemplo, en todos estos primeros niveles, que ahora cuando salgamos se lo voy a mostrar de nuevo, vamos a tener espacios comerciales aproximadamente de unos 54, puede variar, de metros, y ahí va a haber restaurantes, bares. Entonces estoy en mi apartamento, bajo y puedo ir a uno de esos espacios, o perfectamente puedo ir a la plaza comercial que le vamos a mostrar en un ratito. Entonces, algo también interesante que sería importante mencionar es que todos los edificios
vamos a tener un rooftop con piscina. Así que usted no tiene que ir al edificio 2 necesariamente, al menos que tenga un vecino o un amigo que quiera ir a compartir. Entonces, cada edificio tiene 3 zonas. Tenemos una zona de apartamentos mirando a la izquierda, edificios mirando a la derecha y tenemos esto mirando hacia el frente. Entonces, dependiendo de la tipología que usted elija, entonces usted va a poder tener o estudio, o una habitación, o 2 habitaciones. De verdad que City Place va a quedar espectacular. Ya yo lo puedo ver antes de que esté terminado. Así que, señores, vengan, vamos a ver el apartamento modelo y ahí le explico. Ok, señores, venimos. Entonces entramos, básicamente vamos a hacer 2 cosas. Aquí hay 3 unidades en una, para que usted vea cuál es la diferencia. Joel, si tú puedes quedarte ahí mismo. Entonces, si fuera estudio, entras así mismo por aquí. Joel, muéstralo. Así mismo entrarías. Entonces tenemos sala, comedor, cocina y habitación al fondo. O puede que sea la habitación al principio. Ahora mismo no recuerdo exactamente la distribución, pero es solamente para que usted sepa, porque puede que la habitación esté usted entrando a mano derecha o a mano izquierda, dependiendo de la unidad, o esté aquí al fondo. Y después, una de las cosas que me gusta es que el balcón, mire el espacio del balcón. Mire lo grande del balcón. Mírelo usted mismo. Mire qué grande es el balcón. Estamos hablando de 1, 2, 3, 2 por 3 son 6. Estamos hablando de 5 a 7 metros solamente de balcón. Eso es una habitación solamente, señores. Entonces, si vamos a una unidad de una habitación, sería exactamente todo esto que usted está viendo. Sería una habitación aquí, o puede que esa habitación esté ahí. Y si es de 2 habitaciones, entonces es la distribución que le voy a mostrar ahora. Entonces, Javier, ¿cuál es la diferencia de metraje? Bueno, estamos hablando que tenemos estudios, tenemos de 50 metros, una habitación 75 metros y 2 habitaciones 100 metros. Pero antes de seguir explicándole, yo necesito que usted entienda, si usted es inversionista o quiere vivirlo en partes del año, que usted entienda el contexto de por qué usted debería tener un inmueble aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, déjeme explicarle qué significa City Place, por qué usted necesita y tiene que invertir en City Place. Vamos ahora a mostrarle toda la zona para que usted entienda un poquito y seguimos en breve en el apartment tour que tenemos aquí en este proyecto. Vamos arriba, señores. Algo importante antes de nosotros continuar en el house tour o en el apartment tour, déjame mostrarle cómo yo doy la vuelta y cómo yo lo conecto al downtown. Porque la idea es, Javier, tú dijiste que por qué nosotros deberíamos de comprar en una de nuestras propiedades, tener un inmueble sí o sí en uno de estos 2 proyectos. Yo le estoy dando contexto para que usted entienda cómo yo lo veo y ver si usted lo ve igual que yo. Déjeme aquí en la caja de comentarios qué usted opina. Y en breve seguimos con el house tour y el apartment tour y vamos al segundo proyecto, pero necesito darle contexto de todo, porque cuando hablamos de inversión necesitamos medir qué está sucediendo, qué va a pasar y qué pasó. Aquí lo que pasó fue bastante interesante, que un desarrollador tenía todos los solares y lo que hicieron fue que varios desarrolladores se unieron con él en socio e hicieron varios proyectos que están justamente en la misma zona. Entonces, es de la misma familia los solares con diferentes desarrolladores que se conocen entre sí. Señores, estamos hablando que hay 3 proyectos justamente del mismo desarrolladores que no están relajando. Y sobre todo, hay una constructora detrás que se llama Best In Pro. Búsquela, googleela, para que usted vea que es una constructora que tiene muchos años haciendo hoteles. Y ahora algunos constructores la contratan, pero aparte de eso, ellos son parte de uno de los proyectos que estamos grabando hoy. Así que por favor, vamos a ir al downtown para que usted vea el tema de la conexión y cómo esto va a dinamizar muchísimo la zona, y más si usted tiene un apartamento en esa zona. Actualmente nosotros estamos aquí. Bien, aquí estamos nosotros, justamente en la rotonda de City Place. Actualmente todo esto está en construcción, que lo vamos a ver en breve. Y aquí hay una calle, que esa calle es paralela a la circunvalación, que usted la ve aquí. Y esa calle es lo que te va a conectar a que tú puedas conectarte con esta intersección, que es la de Cabeza de Toro, y más tarde, cuando haya mayor flujo vehicular y el que quiera salir de City Place a la zona del aeropuerto pueda irse desde aquí. Entonces, vamos para que usted vea, antes de nosotros continuar en todo lo que es el tour del apartamento, vamos a ver qué está sucediendo aquí adelante de City Place, qué es lo que se vuelve interesante. Por ejemplo,
Aquí viene un sinnúmero de cosas. Vienen 2 plazas comerciales en los extremos, viene un Hilton, viene un Learning Center que es como algo de colegio y viene un restaurante. Entonces, toda esta zona, aparte de este proyecto que ya estamos hablando, que en sus primeros locales, o en el primer nivel vienen locales aproximadamente de 54 metros, estamos hablando que oficialmente usted va a tener un concepto meramente residencial y meramente inversión. Dígase que las personas que quieren apartamentos más grandes para rentar o cuando vengan poder vivir y tener esa facilidad de que son las 7 de la noche y mire esto, a la plaza comercial que está al frente y usted puede salir aquí o puede ir al primer nivel y puede perfectamente estar visitando uno de los restaurantes, café, bar que van a ver justamente en el mismo proyecto. Actualmente, mire todo esto. Estamos justamente en construcción, estamos hablando que usted va a estar recibiendo su unidad y va a tener, entonces allá al fondo tenemos una cadena hotelera tan importante como es el Hilton, invirtiendo millones de dólares para construir un hotel en esta zona. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos todos es, ¿por qué una cadena hotelera tan importante como es Hilton, que está en todo el mundo, está construyendo un hotel en esta ubicación? Yo se lo voy a dejar a su imaginación y a mí me gustaría que usted aquí en la caja de comentarios dejara qué usted opina de por qué una cadena tan importante está haciendo su inversión aquí a tan solo 400 metros, 500 metros de lo que es el primer proyecto que estamos hablando de hoy. Recuerde que le voy a mostrar 2 específicamente. La calle está bastante mala, lógicamente asfaltada no va a estar o pavimentada, porque aquí cruza camiones constantemente. Entonces, algo interesante, estamos camino como quien va al downtown. Solamente salimos, ¿verdad? Y vamos camino como quien va al downtown. Entonces, algo importante que usted debe tomar en cuenta es, todo el mundo que va a cualquier parte del mundo le gusta ir al downtown. Es verdad que aquí tenemos varios downtown, que por cierto, ¿por qué no hacemos el video de los diferentes downtown que hay aquí en Punta Cana? Porque la gente debería conocer eso. ¿A qué nosotros llamamos downtown y por qué le llamamos downtown? Entonces, todo el mundo le gusta ir al downtown. Tenemos el famoso Cocobongo, viene una plaza comercial muy importante también en el downtown, donde van a ver locales comerciales y van a ver tiendas muy importantes. Entonces, miren aquí, automáticamente nosotros vamos a llegar y aquí ya automáticamente usted ve cómo se conectan varias calles. Hacia la mano derecha nos conectamos a vías residenciales y si tomamos esta, ya estamos entrando justamente en el perímetro más cercano de lo que es el Cocobongo. No sé si se puede ver. Joel, confírmame que se pueda ver. Eso es el downtown. Aquí tenemos Dinner in the Sky. Aquí tenemos el parque de los delfines, señores, y la zona deportiva está un poquito más adelante. Entonces estamos hablando que tan solo 2-3 minutos usted puede perfectamente tener todo cerca. Estamos hablando de proyectos que tenemos unidades, estudios de 1 y 2 habitaciones. Volvamos al apartamento y seguimos en todo lo que le estoy explicando y también en el tema de cómo son los precios del apartamento, cuál es la forma de pago y todo lo demás. Por favor, quédese ahí hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Ok, señor, entonces ya luego de yo haberle explicado todo lo que le expliqué sobre el tema de City Place, lo que está sucediendo, ya usted tiene un poquito de contexto. Entonces vamos a hablar un poquito. Yo le comencé diciendo que cuando usted entra tenemos un estudio que es exactamente este mismo espacio, un poquito menor, con el balcón que yo le mostré. Si es una habitación, estamos hablando que sería exactamente este mismo espacio con un espacio de habitación o esta o aquella. Entonces venga por aquí para que usted vea una de las habitaciones secundarias. Uno de los detalles que yo quiero que usted vea es, mire cómo esta puerta está al mismo nivel de la pared. Mírese de piso a techo la altura que tenemos en los apartamentos. Esta es una habitación secundaria. Lógicamente no vamos a tener esta en la de una habitación, sino la otra que es mucho más grande. Pero, por ejemplo, si tenemos en algo de 2 habitaciones, mire cómo va a ser la segunda, que aquí perfectamente hay espacio para una king size. Venga por aquí. Miren el baño, esto está a otro nivel. Esto es otro nivel. Miren esto, señor. Miren eso. Yo sé que usted no puede sentir, pero las terminaciones a veces hasta se sienten en los videos. Vengan por aquí. Entonces, ya yo le expliqué que una habitación mucho más grande sería o en este espacio, en el de una habitación, que son 75 metros, o al fondo. Entonces vamos ahora continuando en el tema de los de 2 habitaciones. Miren aquí la cocina. ¿Qué incluye el apartamento? El apartamento viene con
placa de cocina, viene con el horno y viene con la campana. Entonces, aparte de la campana, lo puse aquí, señores, porque saben que se me va. Viene con un calentador de agua, una pregunta que siempre me hacen mucho. Y viene con los aires acondicionados, pero solamente en la habitación. Dígase que si usted viene con el de estudio, va a tener uno para el tema de la habitación. Si va con una habitación, va a tener solamente uno para el de una habitación. Y si tiene el de dos, lógicamente, para el de dos. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Entonces, mire esto, importante. Mire cómo se cierra. Miren la habitación principal, qué amplia. Mire qué amplia esta habitación. Tenemos dos, ven, entra, Joel, no importa. Tenemos dos closets. Miren los niveles de closet, eso mismo lo hacen ellos, que es exactamente el mismo baño que allí, es un espejo total. Los apartamentos de 2 habitaciones con terraza sería esa terraza que usted ve allí. No sé si se logra ver mucho desde aquí, que usted tendría acceso a lo que es, usted lo puede tener acceso o desde la habitación principal o puede tener acceso desde el balcón. Entonces, algo que me gusta es, por ejemplo, aquí tiene una cámara de aire para el tema de... ¿Se escucha, verdad? Ok, se escucha. Entonces, miren ahora cuando cerramos. No sé si se puede escuchar, pero señores, es totalmente antirruido. Algo impresionante. Me hace falta hablarle de cómo sería el plan de pago. Ya sabemos que tenemos varias fechas de entrega. Entonces, reservamos con $3,000. En 30 días completamos el 20%. Durante construcción un 30% y contra entrega un 50%. Entonces, yo voy a ir aquí mismo en vivo. Señores, que por cierto, yo no sé si ustedes se enteró que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde todos nuestros clientes que nos han comprado y aquellos que no nos han comprado están en ese grupo. Lógicamente, ese grupo no es para armar caos. Usted puede decir muy educadamente si tiene algún problema, le ayudamos entre todos, pero es en realidad para ayudar mutuamente y que todos crezcamos. Entonces, vamos con este proyecto. Vamos a ver cuál es la fecha de entrega en el momento que yo lo estoy grabando. Con usted aquí mismo yo lo estoy bajando. Mira ahí mismo. Pum, le voy a descargar. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. En tipo estudio, el más económico, $130,500. Por favor, Félix, ponlo en dólares y en euros. $130,500 tipo estudio. Vámonos ahora a ver si tenemos, que son 50 metros, recuerda que le dije. Vamos a ver si tenemos de una habitación de 70 metros, tenemos en 180,150. Dependiendo del view, if you have a park view, the price is gonna be more high. Y si tú tienes side view, it's gonna be low. Entonces, dependiendo del side. Entonces, por ejemplo, una habitación con side view son 180,150, que son los laterales. Y si vas a estar al frente, mirando al parque, como le mostré al principio, ese tiene 194,850. Entonces, los de 2 habitaciones tenemos solamente ahora mismo side view y valen $225,700. $225,700. Y en euros es un poquito menos, que usted eso lo puede aprovechar a su favor. Así que, señores, dicho esto, sí o sí, saben aquí mis clientes que yo no soy muy pro a tipo estudio, pero en este proyecto yo le aceptaría que usted compre tipo estudio. Le doy el permiso. Oye, ¿cómo que yo estoy? Yo le doy el permiso. Por ser la conceptualización de este proyecto. Entonces, vamos a salir solamente para mostrarle el área de los locales comerciales. No podemos perder tanto tiempo. Vamos arriba, señor. El tiempo apremia. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, que esto lo hacemos solamente por usted y para usted. Vamos arriba, señor. Ok, una de las cosas que me gusta, vengan a ver, son detallitos que el tema es que quiero darle contexto. Por eso yo siempre le digo, si usted se va a buscar un agente inmobiliario, busque un agente inmobiliario que le pueda dar contexto de qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Vengan a ver esto. Esto es algo pensado a largo plazo. ¿Recuerdan que cuando estábamos en la maqueta se veía una rotondita? Miren la rotonda ahí mismo, es exactamente igual. Vengan a ver esto. ¿Qué decía ahí? Si usted va a comprar, compre bien. No compre acelerado, que ninguna compra acelerada funciona. Ok, estos 2 espacios es lo que yo quiero que usted vea. Miren, imagínense que esto se llene de proyectos.
tenemos 2 vías sumamente amplias. Y mire, una vía debería de tener en parqueo, tú deberías tener por lo menos mínimo 10 metros, y es muy poco, no, debería ser 15, porque debe ser 5 de largo de cada parqueo más 5 de giro. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería un poquito más, pero mire esto, solamente de ida, si contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 9, póngale 8 y medio, solamente de una sola vía, y usted tiene 8 de otra sola vía. Esto significa que pensaron los dueños, pensaron en lo que quieren hacer aquí. Por eso le digo que sí o sí tiene que tener una unidad aquí. Venga, vamos aquí, para explicarle esto ahora. Mire la fuente interactiva ahí, ¿verdad? Que es como la entrada. Y miren los locales comerciales aquí, que en el primer nivel. Usted está en un estudio, que es uno de esos, que se ve allá. Y usted viene, baja o sube al rooftop, a su nivel, ¿verdad? Y baja aquí y automáticamente van a hacer parqueos soterrados una parte y otra parte parqueos sin techo. Y usted baja en el primer nivel y usted tiene sus locales comerciales. Javier, yo sé que usted me va a preguntar. No es más, le voy a dejar que usted lo pregunte aquí en la caja de comentarios. Porque es que ustedes no me ayudan, ustedes no comentan ni le dan like al video. Usted va a preguntar, Javier, ¿se vende solo local comercial? No, tú sabes, porque si tú construir un proyecto, como yo estoy construyendo ese proyecto y voy a poner locales comerciales, se me va a llenar porque sabemos que es un éxito. Voy a vender los locales comerciales. Mejor dejo eso para que me ayude como parte de toda la gestión de lo que es la administración del condominio, y sobre todo es una ganancia siempre. Es verdad que puede que en algún momento uno de los dueños diga, vamos a vender ese solar, ese local. Yo voy a ver, no puedo hablar ahora mismo el nombre del dueño, pero voy a ver si le digo que me deje uno, ya que nos conocemos, ¿verdad? Porque para qué uno tiene los amigos. Señores, entonces vamos para el segundo proyecto, pero aquí hablando con Joel, lo que vamos a hacer es lo siguiente, señores. El tema es que ahora tenemos varios Joeles, porque tenemos a Joel, que es el alcalde de Vitacana, que nosotros le decimos que no es alcalde nada, señores, por favor, no lo llamen, es un decir, un relajo de nosotros. Y tenemos a Joel, que es el filmmaker de nosotros. Entonces tenemos 2 Joeles, así que usted, Joel con Y, él, y Joel con J-E. Entonces, señores, miren lo que vamos a hacer. Este video ya se ha ido muy largo. Entonces, para que ustedes lo puedan ver completo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una segunda parte. Entonces, dependiendo, usted sabe que siempre subimos martes, jueves y sábado. Así que, por favor, manténganse pendientes. Nos vemos en la próxima. Y vamos ahora a hacer el otro video, pero en una segunda parte. Por favor, recuerden suscribirse, darle like y compartir. Si quieren mayor información, llama a los números que aparecen en pantalla. Todo esto lo hacemos por usted y para ustedes. Y sobre todo, para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones. Nos vemos en la próxima, señores.